El interruptor en el circuito de la figura A está en la posición A por un largo tiempo. En t igual a 0 el interruptor se mueve instantáneamente a la posición B y permanece ahí. Encuentre los valores inicial y final de la tensión del capacitor, la constante de tiempo y la expresión para la tensión del capacitor para t mayor o igual a 0. Entonces, hay dos condiciones. Ahora, para la pregunta D me indica, es lo mismo, pero en este caso cambia. Ahora está en vez de que esté en la posición A, ahora está en la posición B y pasa a la posición A. Entonces, es como contrario, se mueve el interruptor. Entonces, para esas dos condiciones vamos a determinar los valores que me pide. Entonces, con respecto a la pregunta A, tengo para t menor que 0 y para t mayor o igual a 0. Entonces, con la información de la figura, en el instante 0, el interruptor se mueve a la posición B. Entonces, para t mayor o igual a 0 está en la posición B. Por lo tanto, para t menor que 0 está en la posición A. Con respecto a la primera condición, para t menor que 0, me indica que está en la posición A. Entonces está de esta manera. Este bloque o rama está en circuito abierto, se retira, no afecta en nada. Este capacitor está conectado a una fuente, significa que está cargado. Y se le considera como circuito abierto cuya tensión de circuito abierto es su tensión inicial. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Esto es circuito abierto. Por acá pasa una corriente de 0. Por lo tanto, este resistor 0 amperios, 0 voltios, no afecta en nada, se retira. La corriente que pasa por acá es 15. En este caso, voy a expresar como la corriente está en miliamperios, la tensión está en voltios, por la ley de Ohm, la tensión está en voltios, la resistencia en ohm, no, la corriente en miliamperios. Por lo tanto, para que las unidades se satisfagan, la resistencia tiene que estar en kiloohmios. En ese sentido voy a expresar esto en kiloohmios, que sería 0,4 kilo. Y acá sería 0, bueno. Entonces la tensión es el resistor por la corriente, 0,4 por 15, 6 voltios. Ahora para la otra condición, para t mayor o igual a 0. En ese caso me indica que el interruptor está en la posición B. Es decir, tiene esta forma. Entonces esto daría circuito abierto. Este bloque no afecta en nada, se retira. El circuito que me queda es el siguiente. Entonces en este caso, la tensión del capacitor, aquí es exactamente igual. Como está conectado a una fuente, es la suma de dos tensiones. La permanente más la transitoria. La permanente es la tensión Thevenin y la transitoria es una función exponencial, cuyo factor es la diferencia entre la tensión inicial y la tensión Thevenin. Y tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin entre sus terminales es simple. Ya acorto la resistencia Thevenin acá voy a colocar en kiloohmios, 0,25 kilo. Y la tensión Thevenin a circuito abierto 10 voltios. Entonces, la capacitancia es 25 micro o bueno, en ohmio está bien, 250. Ese es el valor de tau. Lo que me interesa es el negativo del recíproco de tau. Bien, utilizamos la calculadora.
este caso 25 micro es 10 a la menos 6 por 250. Valor de t, el negativo del recíproco de tau, menos 160. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 10 más la tensión inicial menos la tensión Thevenin 6 menos 10 menos 4. La función exponencial menos 160 ¿en qué unidades? En voltios. En este caso su tensión inicial es, en el instante 0 es 6 voltios. Y cuando tiene el infinito, el término independiente 10. Son los valores que me piden, ¿no? Inicial y final las tensiones del capacitor. Estos dos datos te permite graficar también su gráfica. En este caso vamos a en el instante 0 y se estabiliza en 10 voltios. Sería 10, acá 6. La tensión del capacitor en función del tiempo es una función continua. Para t menor que 0 es constante igual a 6 voltios. En el instante 0 toma ese valor, aumenta exponencialmente y se estabiliza en 10. Bien, corroboramos con el solucionario. Con respecto a la pregunta nada más. Luego vamos a pasar a la pregunta B. 7.52. La pregunta. Acá me indica la expresión. Efectivamente me coincide y los valores inicial y final serían 10 y 6. Bien, sería correcto. Pasamos a la pregunta B, donde me indica, en este caso, o sea, es al contrario. Está en la posición B y pasa a la posición A. Está en la posición B por un largo tiempo y se mueve instantáneamente a la posición A. Entonces, de la misma manera, hay dos condiciones para t menor que 0 y para t mayor o igual a 0. En el instante 0 se mueve a la posición A, por lo tanto t mayor o igual a 0 está en la posición A y acá en la posición B. Con respecto a la primera condición, para t menor que 0, me indica que está en la posición B. En ese caso, esto está circuito abierto, este bloque no afecta en nada, se retira. Este capacitor está conectado a esta fuente, se le considera como circuito abierto, cuya tensión de circuito abierto es su tensión inicial del capacitor. Como es circuito abierto, pasa una corriente de 0, este resistor se retira y al final la tensión inicial es 10 voltios. Para t mayor o igual a 0. En ese caso me indica que el interruptor está en la posición A, es decir, de esta manera, circuito abierto, este bloque se retira, entonces el circuito que me queda es el siguiente. Para determinar la tensión del capacitor sería de la siguiente manera. Como está conectado a una fuente y la suma de dos tensiones, la permanente más la transitoria. La permanente es la tensión Thevenin y su transitorio es la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la tensión inicial menos la tensión Thevenin. Acá tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin entre sus terminales. Lo que necesito determinar es el equivalente Thevenin entre sus terminales. Para ello aíslo el capacitor quedándome de la siguiente manera. Entonces lo primero que se determina es la resistencia Thevenin a circuito inactivo, es decir,
Mientras esto está en circuito abierto, o sea, esta fuente de corriente a 0 voltios, no a 0 amperios, y se representa como un circuito abierto, lo que me quedaría es que 40 en serie con 400 en serie con 100 sería el equivalente a 500. Y la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto de las terminales. Si circuito abierto, la corriente que pasa por acá es cero. Este resistor se retira. Acá la corriente acá es 15. Acá 0,4 kilo. Se multiplica y 6 voltios. Entonces, la tensión, vamos a determinar la capacitancia, sería tau. Lo que me interesa es el negativo del recíproco de tau. La capacitancia es 25 micro. La resistencia Thevenin es 500. Almacenamos en T. El negativo del recíproco de tau es menos 80. Entonces la tensión es la tensión Thevenin 6 más la tensión inicial menos la tensión Thevenin, y es menos 6,4. La función exponencial menos 80t. ¿En qué unidades? En voltios. Su tensión inicial va a ser en el instante cero y cuando tiende al infinito. Me pide esos dos valores. Además, estos dos valores también me permiten graficar la función. En el instante cero es la suma de coeficientes 10 y cuando tiende al infinito el término independiente es 6. Si graficamos sería de la siguiente manera. Se estabiliza en 6. Entonces es una función continua la tensión del capacitor. 10 y 6. Para t menor que 0 es constante igual a 10. En el instante 0 toma ese mismo valor y desciende exponencialmente hasta estabilizarse en 6. Corroboramos con el solucionario respecto a la pregunta B. La gráfica es 6 más 4 menos 80 en voltios. Bien, me coincide y el valor inicial y final es valor final es igual al valor inicial 16, ¿no? Coincide.